Ahora quisiera solicitarle a don Leonardo Taijartat, decano de la Universidad Central de Venezuela, decano de la Facultad de Agronomía, que nos brinde su ponencia. Vamos a prepararla. ¿Cuál es presentación? Definitiva. Esa. Bueno, buenos días. Muy grato estar compartiendo con ustedes. Particularmente, nosotros desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, que tiene su sede en Maracay, desde los años 80 estuvimos involucrados pues en todo el contexto de las energías alternas. Nos incorporamos pues a varias reuniones con la Organización Latinoamericana de Energía y después entonces con la FAO pues tuvimos algunas misiones en la zona de Centroamérica y el Caribe y hemos mantenido un gran interés pues y una gran dedicación también a trabajar específicamente nosotros, aunque hay otros grupos que se dedican a otras fuentes alternas de energía, a la parte del biogás, ¿ok? Nosotros como actividad agropecuaria consideramos que vamos a decir, una posibilidad bien importante y la hemos enmarcado siempre en el contexto de tratamiento, saneamiento con aprovechamiento energético. Y esta tecnología, o sea, una buena parte de lo que es el problema de la contaminación, de la generación de gases de efecto invernadero, viene de la producción agropecuaria. De manera que una producción agropecuaria donde no se actúe sobre los problemas que ella genera a su vez, pues entonces genera pues esa, vamos a decir, esa debilidad desde el punto de vista nuestro. Yo cambio aquí. Por supuesto, la energía, me voy a referir a las diapositivas, básicamente. Ya sabemos que todo ese consumo energético y entre otras, muchas otras actividades que desarrolla pues la sociedad, y sobre todo la sociedad industrial, pues genera pues unos gases que a su vez van a producir o van a actuar sobre una consideración que es lo que a la final nos afecta desde el punto de vista del calentamiento global, que es la necesidad de que exista un balance energético. Entonces vamos a verlo. Ese balance energético se basa en que el sol genera una energía, la Tierra absorbe parte de esa, parte es rebotada, ¿okay? Y mucha de esa que rebota de la Tierra también es absorbida por las nubes y regresada pues a la Tierra como tal. Entonces, un simple esquema, vemos que gracias a la atmósfera, pues entonces nosotros tenemos una condición, vamos a decir, de captación, de evolución de toda esa energía, que básicamente es el sol. Sabemos que el núcleo de la Tierra también genera cierta temperatura, pero básicamente lo nuestro pues tiene que ver con la actividad solar. Entonces, la frecuencia y la radiación depende de la temperatura. Entonces la Tierra, que es fría, emite energía a una frecuencia más baja, o sea, una longitud de onda más larga. Y comparando la energía, pero por supuesto multiplicando por una escala baja en la energía de la Tierra, vemos que el Sol, para poderlo graficar, la graficamos con una escala de 10 a la menos 6 para poder tener las dos fuentes de radiación una al lado de la otra. Entonces, la Tierra mantendrá esas condiciones termodinámicas apropiadas si se logra un balance energético adecuado. ¿Qué significa eso? Las tres alternativas, pues, o las tres ecuaciones sería que la radiación absorbida sea igual a la radiación reflejada, que la absorbida sea menor que la reflejada y que la absorbida sea mayor que la reflejada. Si el estado de equilibrio fuese que la radiación absorbida fuera igual a la reflejada, la temperatura promedio en la Tierra sería de menos 17 grados, de manera que no habría vida. Y si fuese menor, peor todavía, ¿ok? De manera que
el efecto invernadero, los gases presentes en la atmósfera, que no, vamos a decir, no son culpables de todos los males, sino todo lo contrario. Gracias a ellos es que la Tierra tiene la posibilidad de desarrollar la clase de vida que conocemos. Entonces, esos gases absorben radiación infrarroja y son responsables del equilibrio energético y generar el efecto invernadero o fenómeno del calentamiento global. Los principales gases que tenemos en la atmósfera son el CO2 y el vapor de agua, entre un 40 y un 60% cada uno de ellos. Esos gases, ¿verdad?, permiten que se escape radiación, o sea, ellos van a absorber una parte, uno u otro, y precisamente ese escape de radiación es a través de lo que se llama la ventana termodinámica. Si hay más gases en la atmósfera, ¿verdad?, esa ventana se cierra y entonces no permite que salga esa radiación, y entonces eso es lo que ha conllevado pues el fenómeno del calentamiento. Pero no solamente que sea CO2 y agua, sino hay muchos otros gases que tienen un efecto invernadero muchísimo mayor que precisamente esos dos. Entonces, esta ventana permite que el 70% de la radiación infrarroja escape al espacio y el efecto invernadero se produzca en condiciones controladas. Por lo tanto, en la Tierra se mantiene una temperatura promedio de 13 grados. Y por eso es que podemos vivir. ¿Okay? Y por supuesto, entonces, en condiciones apropiadas, es que permite que nuestro planeta sea habitable en nuestras condiciones de vida. Porque como están descubriendo tantos mundos por ahí, que dicen que tienen otras condiciones de vida, uno no sabe cómo será eso. ¿Okay? Pero el efecto invernadero también se distorsiona y se genera ese problema del calentamiento. Hay cuestiones naturales, hay procesos naturales, físico-químicos, geológicos, etcétera, que generan pues esos gases que van a la atmósfera. Sin embargo, ¿verdad?, la producción animal, el desarrollo industrial de la población son los principales emisores de los gases que distorsionan el equilibrio termodinámico. ¿Ok? Y al afectarte esta condición, ¿verdad?, se genera el fenómeno que hemos mencionado. Una de las causas, y aquí hay gente del ambiente, precisamente que ocasiona, ¿verdad?, ese problema del efecto invernadero es la descomposición de residuos y desechos biológicos y la nuestra producción, y que vamos a decir, se degradan, ellos se depuran, vamos a decirlo así, en condiciones no controladas. Entonces, esas condiciones no controladas generalmente generan metano, por decir algo, y pueden generar otros gases también. Y los sectores causantes de la emisión, fíjense que en el área, vamos a decir, en general, el manejo de las excretas, ¿verdad?, un 10%, los rellenos sanitarios un 18%, los gases ruminales, ¿ok?, de la fermentación etérica, o sea, todos los bovinos, ¿verdad?, generan gases durante el día en su alimentación, y esos gases son fundamentalmente metano y CO2. Y también tenemos el tratamiento de los efluentes, también puede generar minería del carbón y la industria petrolera. Ahora, en Venezuela, yo me voy a referir un poco a algunos datos de Venezuela, y estimado, ahora esto requiere precisamente pues algunos, vamos a decir, unos criterios de cálculo mucho más específicos, pero en líneas generales, los bovinos pueden generar 268 millones de toneladas por año, y los bufalinos, que es un rebaño pues relacionado con el bovino, pero es mucho menos cantidad. Tenemos los porcinos en una gran cantidad, las aves, ¿verdad?, y en el caso de Venezuela, que se cría mucho caprinos, ovinos, y sobre todo caprinos. Y ahí tenemos las toneladas potenciales o las toneladas estimadas que se generan. Sin embargo, pues las emisiones de CO2, sin incluir el aporte agrícola, son muy importantes. Y por supuesto yo agrupé varios países, donde hay un primer grupo, donde tenemos 9 países, donde Estados Unidos, por supuesto, es el mayor emisor, ¿verdad?, de los gases de efecto invernadero, seguido por China, que utiliza todavía muchísimo el carbón como tal, de la combustión del carbón. Y después tenemos todos países o desarrollados, o algunos de ellos en vías de desarrollo, algunos muy poblados como tal. Y tenemos un segundo grupo, donde hay países americanos, ¿verdad?, como México y Brasil,
que también generan pues una buena cantidad de emisiones de CO2. Y hay un tercer grupo donde se encuentra Venezuela, que fíjense que está con países como Holanda, Egipto, Bélgica, etcétera, que sería, esos tres grupos de países son los que más generan el problema del efecto invernadero. Y con todos los protocolos que se han firmado, con todas las acciones que vienen desarrollándose, fíjense que en los últimos años todavía pues el problema de la generación pues de esos gases pues se mantiene casi constante, pues con una pequeña disminución, pero realmente por eso es que hay siguen existiendo pues en nuevas acciones pues con relaciones. Entonces, yo me refiero aquí que se plantea la posibilidad de una tecnología, ¿ok? Esa tecnología, les mencionaba a ustedes que es la tecnología del biogás o la tecnología de la fermentación anaeróbica, para lo cual se utilizan los conocidos biodigestores. Ahora, esos biodigestores tienen diversas diseños y posibilidades y requieren pues unas ciertas condiciones, como decir, de la actividad agropecuaria para que verdaderamente ellos sean, se puedan aplicar como tal con éxito pues a la hora de utilizarlo como fuente de energía. Para el caso de los desechos orgánicos, ya sea de cualquier origen, la tecnología más conspicua para controlar el efecto invernadero y actuar sobre el calentamiento global es el proceso anaerobio. ¿Ok? Porque el proceso anaerobio, claro, el proceso anaerobio para lograr generación de metano en condiciones apropiadas, pero es la tecnología, porque el biogás, que es entre 50 y 70% de metano, tiene que ser captado y utilizado a través de un proceso de combustión. Por lo tanto, el metano no va a la atmósfera, que tiene un efecto invernadero de 21 veces el CO2 y por lo tanto debe ser estabilizado pues a través del proceso de combustión. Y vamos a ver los sistemas de producción, que no solo en Venezuela, en cualquier lado. La cría de ganado porcino. Si nosotros tenemos una cría de ganado porcino en potrero, en condiciones como esa, hablar de que nosotros vamos a hacer un aprovechamiento de las excretas, pues es un poco complicado, pues. O sea, no tiene sentido como tal. Sin embargo, hoy en día, la cría del ganado porcino en cualquier parte del mundo, algunos con más o menos tecnología, está basado en la utilización de instalaciones como una muy buena infraestructura con el control ambiental, porque cuando nosotros utilizamos una infraestructura bien diseñada, estamos atacando dos problemas. Primero, los olores, ¿ok? Y segundo, que el efluente y el desecho sólido que se genera puede ser perfectamente conducido pues hasta el sistema de producción. Y aquí vemos los corrales en muchas granjas porcinas, puede ser que tengan piso, entonces cuando es piso, necesitan muchísimo más lavado del piso para evitar precisamente esos olores, y muchas granjas porcinas se desarrollan en sitios alejados de las ciudades, ¿verdad? O de los centros poblados, y los centros poblados crecen y después terminan rodeándolo y el mal olor entonces los obliga a tener un uso intensivo del agua para evitar esos malos olores, y que muchos de esos efluentes van o a los cauces o van a sistemas de tratamiento como las lagunas de oxidación, que son fueron una alternativa durante muchos años, pero son tecnológicamente obsoletas. Y en algunos casos utilizan lo que llaman cama profunda, que es colocarle o acerrín o cáscara de arroz, etcétera, a los animales para que se críen. En esas condiciones hay muchas tecnologías que defienden estos sistemas de producción, se genera un desecho sólido que también es potencialmente utilizable desde el punto de vista del proceso anaerobio, pues a través de sistemas que degradan desecho sólido. Ganadería bovina. La ganadería bovina se caracteriza pues en general por estar en potrero, pues a través del pastoreo. En condiciones como esa es muy complicado para nosotros, a menos que en el manejo haya la necesidad a través del ordeño, que se han llevado a un sitio una cantidad de animales donde se concentren, donde haya piso, donde se pueda recolectar. En la India, ¿verdad?, que es un país donde
es sagrada los bovinos, sobre todo las vacas, le ponen un pañal, ¿verdad? Entonces recoge todo lo que hace el animal, después lo recogen y entonces utilizan el desecho, pues la bosta, la excreta, o la utilizan en combustión directa, pues utilizando un sustituto de leña, o si no, pues lo hacen su degradación como tal. Pero hay sistemas de producción bovina, sobre todo cuando se trata de ganadería de leche, pero también se trata de lo que llaman los sistemas para el engorde de ganado estabulados, donde están en instalaciones donde es muy factible pues la recolección. En general, pues la excreta de bovino tiene muchas fibras, muchos residuos fibrosos, y puede ser perfectamente conducido y puede ser llevado pues a las estructuras como las van a ver más adelante. En los sistemas de ordeño es donde más posibilidad, que hay diversas, pues hay muchos sistemas de ordeño muy sofisticados, hay otros que son más sencillos, pero en los sistemas de ordeño es donde perfectamente, generalmente tienen pisos de concreto, tienen sus pendientes, su drenaje, y es captable pues todo lo que se genera en ese momento, que muchas veces son horas hasta que la vaca sea ordeñada. Hay muchos rebaños así como este también, ¿verdad? El de atrás, ¿no? Que se acumulan en diversos sitios, ¿okay? Que perfectamente pues podemos hacer recolección. En el caso de las aves, hay sistemas de producción avícola muy desarrollados tecnológicamente, que incluso toda la excreta es recogida por debajo de las aulas en cintas transportadoras y botada pues a un sitio donde se puede apilar. Hay muchas también que están y se generan unos conos de excretas debajo de las aulas. Entonces, cuando la excreta de aves es pura, vamos a decirle pura, se llamará una excreta pura, puede tener, ¿verdad? Cierta dificultad, ¿verdad? Pero es una excreta que no va con residuo, ¿ok? Entonces esa excreta que no va con residuo fibroso, perfectamente la podríamos llevar a dos grandes sistemas de cómo se manejan los digestores, que son los sistemas continuos, ¿verdad? Que es el uso de efluentes líquidos, o sea, con sólidos en suspensión, ¿verdad? Y lo que llamamos por batch o sólidos, que también es un sistema que los van a ver más adelante. Entonces, potencialmente la avicultura, pues, es una fuente tanto de problemas de efecto invernadero como de potencial aprovechamiento. En el caso de lo que llamamos los centrales de beneficio animal o mataderos, o como les dicen en diversos sitios, fíjense que se genera residuo, en este caso es de aves, y nosotros perfectamente tenemos ahí sangre y excretas y toda una serie de cuestiones, contenidos ruminales, etcétera, etcétera, y esos son perfectamente llevados. En este caso en particular, las dos fotos de la izquierda abajo es que a través de unos reactores se generó el gas, y ese gas se llevó al extremo izquierda, que es ese, aquí está, este es vamos a decir, un tanque de almacenamiento de gas a presión, y después se utilizó ese gas en el calentamiento. Acuérdense que las aves, al igual que los cerdos, pues se calienta en el caso de las aves alrededor de 60 grados para desplumarlo, y en el caso de los cerdos aproximadamente eso, para poderle quitar las cerdas. Y un rebaño como ese también nos ocasiona muchísimos problemas, ¿ok? Desechos sólidos, efluentes líquidos, ¿verdad? Y muchos problemas ambientales. Bueno, esto no es, vamos a tratar, tenemos tratamiento con aprovechamiento energético, pero ese tratamiento con aprovechamiento puede ser muy efectivo, muy factible. Entonces nosotros podemos estimar, tanto en barriles equivalentes de petróleo por día como por megavatios hora día, es la cantidad en bovinos, bufalinos, porcinos y aves, lo que puede ser aportado por cada uno de esos sectores. Particularmente nosotros acabamos, a través de un convenio con el Ministerio de Energía Eléctrica, hicimos la evaluación del potencial productivo de todas las granjas porcinas de Venezuela, con mapeo, con sistema de información geográfica, todas las granjas ubicadas y todo su potencial. Entonces, ahora viene el de bovinos y también la posibilidad de desarrollar plantas específicas. Ahora, esto implica una estructura, cuando estamos hablando nosotros ya de la aplicación tecnológica. Esa estructura parte de un contexto ingenieril, donde se da un proceso biológico que es la metanogénesis,
hay una parte de microbiología, pues están grupos bacterianos definidos, hay etapas dentro de la estructura, esas etapas son niveles tróficos que están dentro de esa propia estructura, donde una etapa de solubilización de la materia orgánica, una etapa de acidificación, una etapa de metanogénesis, donde se genera el gas metano, y acciones físico-químicas en ese proceso de degradación. Y nosotros, en esa estructura que se llama biodigestor anaeróbico, es donde se da ese proceso en una forma controlada y captable el gas que se genera. Y por lo tanto, nosotros podemos hacer aprovechamiento energético y tratamiento, fíjense, tratamiento y aprovechamiento energético, ¿ok? Tratamiento, el problema de los gases de efecto invernadero, y el aprovechamiento energético desde el punto de vista de la sustitución como energía alterna de energías convencionales. Entonces, de las excretas, bovinas, porcinas, aguas negras, domésticas, desechos y residuos agrícolas y la basura urbana, la basura orgánica. Y ese proceso, pues, como les mencionaba, es un proceso biológico totalmente, donde es actuado en los, vamos a decir, en las células bacterianas, actúan todo ese tipo vamos a decir, de acciones bioquímicas, ¿verdad? Hasta la generación del metano, que tiene un contenido energético de 20 megajoules por metro cúbico. Uno de los biovectores que yo más he difundido, y que en el mundo pues hay muchos millones, porque los chinos pues se han encargado de su diseño y su difusión, es el biodigestor modelo chino, que se caracteriza porque tiene una entrada, pues esa entrada puede ser una tanquilla, puede estar incorporado pues a una tubería de desagüe. Tenemos un cuerpo fermentativo y una cámara aquí, que es donde que se diseña en función de que si el gas se acumula en la parte interna del digestor, ¿verdad?, ese gas desplaza la masa líquida o la masa fermentante y por supuesto lleva a esta altura. Entonces eso genera una diferencia de cota, una presión hidrostática, que es lo que nos permite producir el gas y aprovecharlo, porque no hacemos nada si lo producimos y no lo podemos aprovechar, y para eso necesitamos una presión. Entonces, les voy a poner el proceso constructivo del biodigestor modelo chino, pero son 10 diapositivas en una diapositiva. Entonces les va a pasar rapidito, entonces presten la atención para que no se pierdan. ¿Lo vieron? En eso es que yo me especializo, claro. Cuando yo doy un curso de construcción, esa diapositiva la paso 500 veces y hablo de cada una. Entonces, en este caso, pues, lo interesante es que ustedes se lleven una idea. Otros biodigestores rurales y tecnológicos. Vamos a ver lo que es. ¿Lo vieron? Creo que hay una foto de Bolivia ahí, ¿viste? Por si acaso. Okay. Y hay otro para desechos sólidos que se llama el modelo OLA de Guatemala, que se lo voy a presentar también. Es aéreo. Ok. Este modelo requiere una estructura generadora de gas, que es la que tenemos ahí, OLADE Guatemala. Fíjense, yo les mencioné a OLADE, ¿no? OLADE difundió muchos de estos digestores en la zona del Caribe, Centroamérica, y etcétera, y él necesita una estructura que se llama el gasómetro o almacenador de gas, ¿ok? Y eso es a gas a muy baja presión, y la presión del sistema va a ser el peso de la cúpula dividido entre la sección transversal. Entonces nosotros le podemos aumentar un poquito la presión poniéndole pesos arriba a la cúpula y mantenemos una presión adecuada. Los motores, las cocinas como tal, no trabajan con la presión que viene en la bombona, o sea, si tenemos cilindros, pues, ¿verdad? Sino que ellos tienen un regulador que lo lleva a 35 centímetros de columna de agua. Estos biodigestores trabajan alrededor de 5, 10, 15 centímetros de columna de agua, y las mangas plásticas que la utilizan mucho aquí en Colombia y en algunos países, la presión del sistema muchas veces es apenas de 2 a 3, no llega ni a 5 centímetros de columna de agua, y funciona perfectamente un quemador sin ningún problema. Es para que ustedes tengan una idea. ¿Okay? Bueno, y por supuesto, estos protocolos que yo les había mencionado, pues, intentan que se investigue, que se promocione y se desarrolle el uso de fuentes de energía renovables
y tecnologías avanzadas que sean ecológicamente racionales. Y el proceso anaerobio es precisamente para el tratamiento de los efluentes orgánicos la tecnología más apropiada. ¿Okay? Y por supuesto la promoción, que es una de las cosas que se ha hablado aquí, los incentivos, la parte de la política del Estado debe ser pues la promoción, pues, o sea, los estados deben promover pues este tipo de acciones, así como entendemos que muchas de ellas están relacionadas exclusivamente al aspecto energético como tal, pero aquí hay dos connotaciones bien interesantes en el caso de la digestión anaerobia, que es el tratamiento y el aprovechamiento energético. Y la inclusión en ley y reglamento, el aprovechamiento, otorgamiento de incentivos a la inversión de esta clase de obras, todo ese tipo de cosas. Y eso es todo. Gracias. Me siento acá un segundito. ¿Nos puede contar un poquito más del sistema de captura y almacenamiento del gas del biodigestor y cuáles son, digamos, los elementos más críticos en su mantenimiento en el tiempo? O sea, una vez que queda el productor con el biodigestor, ¿qué es lo que necesita hacerle en el tiempo para mantenerlo? Y eso, y cómo lo captura y cómo lo almacena si es que no tiene un uso directo inmediato. Bueno, hay estructuras, vamos a decir, que son sencillas y son de uso cotidiano. O sea, en este caso yo les presenté una cúpula metálica, ¿verdad? Pero en algún sitio también había una diapositiva de uno que era una cobertura plástica. Por ejemplo, les voy a decir algo interesante, pues. En Alemania, los productores pecuarios hoy en día están más interesados en producir electricidad que en alimentos, ¿ok? Sin dejar de producir alimentos, por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los incentivos que ellos tienen es porque se interconectan a las redes eléctricas y les pagan un buen dinero por eso, ¿ok? Y realmente ha sido un boom en los últimos años con una política de Estado bien dirigida. Te lo digo así porque ellos manejan unas estructuras que son de concreto, ¿verdad? Tanques cilíndricos, o cubren las lagunas de oxidación, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Con estos plásticos, ¿verdad? Que incluso Colombia los produce y los exporta, pues, los plásticos de ciertas características, y eso en muchos casos es, vamos a decir, es llevado, es comprimido y se mete en cilindros, ¿no? Ahora, la pregunta tuya es interesante porque el primero que es un biogás. ¿Ok? Biogás es 70 a 50% metano, de 50 a 30% de CO2. Eso lo puede utilizar uno directo, tanto en la combustión utilizando una cocina o lámparas estilo Coleman, o sea, de gas, y puede ser utilizado en un motor de combustión interna directamente, claro, con una afección en su rendimiento como tal, ¿verdad? Pero perfectamente. Pero también puede ser guardado en cilindros. Puede ser guardado en cilindros a alta presión, ¿verdad? Por absorción, ¿ok? Porque entonces le pones un carbón activado como hacen con el acetileno, un carbón activado dentro del cilindro, ¿verdad? Y entonces, aquí viene que a alta presión, tú tienes las ecuaciones de los gases, B1, P1, B2, P2, entonces tú tienes una cierta ganancia. Cuando es absorción tienes otra, ¿verdad? Y podría ser licuación, pero el problema es que el gas metano, ¿verdad? El gas metano, licuarlo requiere mucha energía, entonces por lo tanto o se utiliza a alta presión, ¿verdad? E incluso el gas vehicular se utiliza a 60, creo que a 60 psi o algo así, ¿verdad? Y entonces se mantiene a alta presión, que es como se usa. Pero a nivel del motor de combustión, y por eso insistí que una cocina, uno cree que está a la presión del cilindro, ¿no? Y la presión del cilindro es llevada a través del regulador a una presión que está alrededor de 35 centímetros de columna de agua, y en este caso tú perfectamente con 10, 15 centímetros con un agua te puede funcionar eso, ¿ok? Y en líneas generales, en el digestor modelo chino, la propia estructura, ¿verdad?, es el almacenador de gas. Y por eso requiere la cámara de hidropresión para que tenga esa diferencia de coste y presión hidrostática para que bombee el gas. Entonces, el digestor chino
tiene presión variable, puede tener hasta 50, 40 centímetros columna de agua y cuando vas consumiendo, ¿verdad? Se va equilibrando hasta llegar a cero, ¿verdad? Mientras que cuando tú tienes un gasómetro como ese colocado, la presión es constante todo el tiempo y la puedes aumentar poniéndole más peso a la cúpula, etcétera, etcétera. No sé si te contestó. Y en el mantenimiento del día. Esa es una buena pregunta que a mí me hacen, ¿no? Dice, bueno, ¿cada cuánto tiempo hay que sacarle lo que está ahí? Fíjese, si uno hace una estructura donde controla el afluente a la estructura, ¿okay? Que es el efluente de la instalación, que no le caigan residuos, que no le caiga material inerte, el proceso anaerobio es un proceso que tiende casi a cero acumulación. Entonces, yo ahí no coloqué una diapositiva, porque cuando me hacen esa pregunta, le pongo una diapositiva, por ejemplo, en las normas sanitarias de Estados Unidos. ¿Cada cuánto hay que sacarle el líquido a un pozo séptico, que sería el equivalente, ¿no? Entonces, 8, 10, 12 años. ¿Por qué? Por alguna acumulación de sólidos inertes. Pero realmente, en el proceso fermentativo, si el material está adecuadamente, sin residuos, extremadamente residuos fibrosos, que se da mucho en el caso bovino, prácticamente el mantenimiento es casi cero, ¿ok? Tú puedes, si quieres, a los 6, 8 años, sacas parte de eso, ¿verdad? Pero tienes siempre que dejar un buen residuo, ¿verdad? Para que estén las bacterias y lo dejas inoculado, que se llama. ¿Okay? En el caso del sólido, de los desechos sólidos, que son los batch, tú cargas tu sólido, ¿verdad? Y él tiene un proceso de degradación, ¿verdad? De aproximadamente mes y medio, 2 meses, dependiendo del material, y a los 2 meses tienes un efluente líquido, ¿verdad? Una salida líquida que es biol, que llaman por ahí, que es abono orgánico líquido, y un desecho sólido que es abono orgánico sólido. Y vuelves a recargar con material fresco para que vuelvas otra vez a hacer. Gracias. ¿Estamos listos? ¿No más preguntas? Yo tenía una pregunta, pero se me olvidó ya. ¿Qué precio más o menos tiene la inversión de un gasificador? Bueno, mira, es una pregunta que no te la puedo contestar. Aquí, realmente tenemos un estimado, ¿verdad? Incluso de reactores, de reactores rectangulares de concreto armado, y la posibilidad, por ejemplo, en el caso, lo que pasa es que si te hablo de bolívares, tú no sabes ni lo que yo te estoy hablando. Entonces, sería, en todo caso, y el problema del bolívar, entonces, que hay como 5 cambios allá de convertibilidad. Pero si hablamos del bolívar verdadero, que son como 70 bolívares por dólar, ¿verdad? Podemos estar hablando de unos 20 millones de bolívares, entre 70 en Venezuela, por supuesto. Que no se consigue ni cemento, de paso, para que sepa, ni materiales de construcción, porque todo eso, el Estado expropió toda la cementera, ¿verdad? Y entonces ahora no hay, para conseguir cemento le cuesta a uno muchísimo. Entonces son 20 millones entre 70, que son 200.000, así serían $30.000, $20.000 más o menos, ¿eh? ¿No? Más o menos. 3.000. Sí. ¿Cuánto va? Ese es el chino, que es un rural, claro, y tenemos los otros que son ya tecnológicos, pues estamos hablando de estructuras de 150, 200 metros cúbicos, o de acero inoxidable, entonces ya eso son cosas que estamos, o sea, cada uno requiere su análisis económico específico y la disponibilidad de los materiales, ¿ok? ¿Y el estándar de presión cuánto es el volumen? Mira, una familia rural, ¿no? Que lo que vas a cocinar y a iluminarse con lamparitas estilo Coleman requiere un digestor, si es en excretas de cerdo, de 6 metros cúbicos. Eso le da aproximadamente casi 2 metros cúbicos de gas por día, que es el consumo de la familia. Pero en general yo recomiendo que sea siempre de 8 a 10 metros cúbicos para darle un buen tiempo de retención, porque aquí yo no hablé de un detalle que son los tiempos de retención hidráulica, una serie de cosas que sería más complicado. Eso lo dejamos para el curso, cuando haya. Ajá, ¿alguien más? Perdón, sí. Buenos días, gracias. Mi pregunta es básicamente hacia qué tipo de modelo de negocio se podría apuntar, tanto en Venezuela, digamos, como en Colombia, en la región en general.
porque pues sí tenemos los chinos y pues otros estilos de gestores que son muy parecidos y que le pueden generar cierta autoconsumo a una familia, pero no sé si han analizado o si tengan alguna experiencia o si de pronto alguna persona aquí nos pueda colaborar. Los modelos de negocio que se ven en Alemania son los que hay una empresa que se encarga de recolectar los residuos en las fincas, los llevan a una planta de 8, 5, 6 megavatios y generan electricidad. Y hay un convenio para recoger las excretas con cada uno de los granjeros. La pregunta aquí de pronto sería, ¿cuál es el mejor modelo de negocio que deberíamos tener a nivel regional, ¿no? Porque las cifras que nos dabas ahí de potencial de generación en megavatios hora, pues son importantes, pero si comenzamos a dividir de pronto el problema en 1000 granjas o en 1000 fincas, de pronto se nos puede salir un poco para hacer el seguimiento. Estoy pensando como en el seguimiento y la verificación. ¿Ya han pensado en eso? ¿En cuál es el modelo de negocio más apropiado que se debería tener? De pronto un modelo centralizado, con plantas de alta tecnología, no importa de pronto mucho, o sea, cómo lo recojan, sino la cantidad que les llegue a la planta. Obviamente tenemos problemas de control de calidad, las excretas, de diferentes tipos de excretas y pues diferentes tipos de residuos en general. ¿Ya han pensado en eso? ¿Cuál sería como o de pronto hacer un tipo de modelo dual? Gracias. Sí, bueno, mira, en Alemania hay, vamos a decir, hay dos tipos de negocio, ¿no? Hay uno que es el que tú acabas de mencionar, que cuando tienes muchas granjas porcinas, vamos a decir, cercanas, vamos a decirlo así, se recolecta y se lleva a una gran planta procesadora de anaerobia, pues. Pero también están los productores individuales, ¿ok? Lo que pasa es que ellos aplican no solo el proceso de digestión anaerobia, sino más incrementado con lo que se llama cogeneración. ¿Ok? En la cogeneración implica la incorporación de materiales, sobre todo de origen graso, ¿no? Que tienen una mayor potencialidad desde el punto de vista de la generación de gas metano. Y perfectamente las granjas, que son muy grandes, ¿verdad? Ellas como tal tienen su planta generadora, se interconectan a la red, aportan una parte cada una de ellas, en esas otras donde se acumula la gente, donde los residuos van en mayor cantidad también lo hacen, pero el modelo de negocio, en el caso nuestro, que las granjas porcinas, de paso, en el caso de Venezuela, está prohibido el acarreo de excretas, o sea, interciudades, ese tipo de cosas, son las plantas, porque las plantas individuales, pero nosotros tenemos instalaciones porcinas donde hay 60.000 animales, 80.000 animales, 100.000 animales. O sea, lo que yo te quiero decir que hay una gran posibilidad que están haciendo ahorita lagunas de oxidación. Y la laguna de oxidación que están generando gas metano, ¿verdad? Contaminación y efecto invernadero. Entonces, hay mucha potencialidad, vamos a decir, a nivel incluso de granjas individuales, como modelo de negocio que es interesante. Y eso sería, vamos a decir, la fase siguiente que vamos nosotros a ese nivel ya más industrial, pues, vamos a decirlo así. Ahora, para un pequeño, en Venezuela hay un problema gravísimo con el gas de los cilindros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gobierno expropió y les quitó las concesiones a todos los que hacían distribución de gas. ¿Entiendes? Y entonces ahora hay un problema, ¿no? Entonces ahora dicen que el gas es del pueblo, ¿no? Entonces resulta que yo una vez mandé un Twitter y dije, oye, ¿cómo se llama? Si el ejemplo de la comuna, porque el gas comunal se llama, ¿no? Si el ejemplo de la comuna es el gas natural, los cilindros de ahorita, ¿qué será de nosotros cuando todo sea común? Para que sepa, ok. Dale, pues. Entonces, es muy potencial para cualquier, incluso en una zona urbano-rural, que tenga residuos, toda una serie de cosas, producir gas, ¿entiendes? Y obtenerlo, pues, y liberarse del karma de un cilindro de gas. Y es que lo que hacemos es que en Alemania, pues, sí, tiene más requerimientos técnicos como tal, en Venezuela, ni Colombia, ni la Argentina. No, claro. Obviamente, pues, sí. Mira, en Venezuela están desarrollándose ahorita dos centrales, ¿cómo se llama? Campos eólicos gigantescos,
¿ok? Uno en La Guajira y otro en ¿cómo se llama? En Falcón, el estado Falcón. Dos, pero gigantesco. Tú no tienes idea de la magnitud de eso. Si tú te pones a ver, eso nunca será rentable absolutamente para nada, pues, ¿entiendes? Pero bueno, hay un intento de involucrarnos con la energía alterna, contribuir a la calidad de la vida del mundo y de todo ese tipo de cosas. Dale. Tú, okay. Muchas gracias, dale, profesor. Dale. Usted comentó que hay unas iniciativas del gobierno con el tema de las granjas porcinas. Quisiera comentar un poco más hacia dónde va eso, tomando en cuenta que en Venezuela el costo energético es muy bajo por todo el petróleo que tenemos. ¿Cuál es el incentivo que quiere manejar el gobierno, particularmente el Ministerio de Energía, con esta iniciativa de generación de energía a partir de las granjas porcinas? Y si conocía la experiencia de mezclas con diésel, que también aquí sistemas de producción en granjas porcinas con digestores de flujo continuo conectados en batería han permitido hacer autosuficiente pues, a una granja en todo el uso de energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo no? El uso del biogás como combustible, claro. En un motor de combustión de 4 tiempos, ¿verdad? Cuyo encendido, bueno, eso los diésel son de 4 tiempos también, aunque hay uno que llama semidiesel, ¿ok? Donde tú tienes una bujía, puedes utilizar el gas, solo el gas. Y nosotros hemos diseñado, pues, Venturi y eso, y sustituimos el gas. Generalmente el problema, alguien señala aquí, el problema es encenderlo, ¿no? Entonces se enciende con gasolina y después se le corta y trabaja solo con biogás, ¿ok? Pero en los casos de los motores diésel que no tienen bujías, ¿verdad? Siempre hay que hacer una combinación, pues, ¿entiendes? De sustituir 1%, ¿verdad? Del diésel con biogás. Entonces, así es que funcionan los motores diésel. El costo energético, bueno, ¿cuál es el interés? Bueno, el interés, hay un interés, vamos a decirte, ambiental bien interesante. Hay un grupo de profesionales que hemos mantenido, bueno, una interacción desde los años 80, ¿ok? Desde OLADE para acá. Y entonces esas son personas que están ahorita en el ministerio, en la división de energías alternas. Entonces ellos, toda su vida han estado motivados, ¿ok? Y una de sus motivaciones no es solamente el biogás, sino la energía eólica, la energía solar, etcétera, etcétera. Entonces hemos mantenido cierta interacción y sobre todo dentro del contexto es lo que es la esencia de la charla mía, pues que es el calentamiento global y los gases de efecto invernadero y el tratamiento de los efluentes y desechos sólidos, que es fundamental pues con esta tecnología. No sé si... Buenos días. Bueno, yo quería compartir con usted y ustedes también algunos casos. En el caso del chino, me tocó evaluar hace un tiempo atrás, hace unos años, un modelo en altura. En el caso del chino fue muy interesante porque además se tuvo que construir un sistema termosolar para calentar el biodigestor para que pueda haber el proceso de fermentación, ¿no? Eso en zona de altura. Hace unos 2 años atrás, con el proyecto de ENDEF, donde trabaja Boris, se ha logrado ya poner a más de 4.100 metros de altura. Sí han estado funcionando, pero los tubulares, ya no los chinos. Los problemas que se han dado son de otro estilo, más a nivel de la gestión, ¿no? Que del proceso como tal. Claro. En el caso de la zona oriental que nosotros tenemos, donde hay mucho ganado, sobre todo vacas, se tiene que no se está volado. Entonces, otro problema, ¿no? Se tiene el ganado muy disperso, entonces es muy complicado, a menos que ya, como han mostrado acá, se empiecen a plantear soluciones ya más de orden industrial, ¿no? En el caso de Yapacaní, que es una zona tropical también, pero cercana a valles, ha llevado mucho éxito, pero no tanto el tema del biogás, sino del biol. ¿No? La gente sí está produciendo y o sea, el éxito es el biol más que el biogás. Sí se han tenido algunos problemas a nivel de las oxidaciones con con toda la parte donde toca la parte ácida, ¿no? Sea la carretilla para llevar, que se perfora en sus niveles, o también con el tema de la cocina y donde está el quemador. Entonces eso ocasiona que la gente tenga que estar también yendo a buscar dónde comprar quemadores,
¿no? Pero eso es parte ahora de todo un modelo que hay que ir trabajando. En el caso de mi ciudad, la universidad sí tuvo mucha práctica y logró generar energía eléctrica para dotar de energía a la Facultad de Agronomía, pero eso de ocultas. ¿Por qué? Porque la ley indica que todavía no se puede hacer eso en conexiones al sistema. ¿No? Eso es verdad. Entonces, ese es otro tema. Sí. En el caso, también comentarles, hay una red de biodigestores, de biogás, de especialistas en los temas técnicos que está muy bien, ha sido creada ahora unos 2 años. Invitarles, y si nos dan los correos electrónicos les puedo pasar el correo. Es muy interesante porque ahí sí uno empieza a escuchar otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aves, ¿cuánto debe ser el porcentaje o no de combinación? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo les está tardando en fermentar o no? O sea, ese tipo de detalles se están ayudando mucho en la red, ¿no? Entonces eso era para compartir un poco también alrededor de la excelente presentación. Muchas gracias. Sí, bueno, el gas lleva trazas de sulfuro de hidrógeno, que pues, hay algunos filtros relativamente sencillos, otros no, otros son y cuando se hace el filtro con un filtro industrial, vamos a decir una cosa, encarece un poco pues el combustible, ¿no? Pero realmente yo he tenido la oportunidad de trabajar con motores, pero mientras ellos operen continuamente no tienen problema. El problema está en pararlo, arrancarlo y eso que se deteriora mucho más. Y en el caso de los quemadores, bueno, por supuesto, hasta el propio gas, duran más con el gas de bombona, pero también se deterioran enormemente, pues, pero son cosas insuperables. En el caso de las excretas de aves, ellas tienden mucho a la generación de ácidos grasos volátiles, ¿ok? Entonces, degenera el proceso fermentativo. Ahí lo que hay que hacer es una buena inoculación, a veces reinoculación, pero en estos digestores se vuelven una caja negra, vamos a decirlo así. Después que empiezan a operar, eso, mire, no hay ningún problema, usted le puede echar de más, de menos, y eso funciona. Y le digo un ejemplo bien interesante. Ustedes vieron unos verticales que habían ahí de acero inoxidable. Eso está en un matadero de aves. Ese matadero, una crisis en Venezuela y tal, y qué sé yo, y dejó de operar 2 años, ¿no? Y entonces volvieron otra vez a la operación del matadero, ¿no? Del matadero de aves, pues. Entonces, la persona me llamó, me dice, mira, Leonardo, para que vengas a ver aquí, porque ya estamos operando otra vez. Y yo solamente le hice una pregunta, le digo, ¿está produciendo gas? Sí, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? El índice de que el digestor está funcionando es que produzca gas combustible. ¿Estamos claros? Y listo. Okay. Buenos días. Gracias, profesor, por la presentación. Bueno, quería compartir un poco lo que hemos venido trabajando nosotros con el caso de biodigestores plásticos de flujo continuo, que básicamente lo que hemos hecho es integrarlos en sistemas de descontaminación productiva. Es decir, integramos, por ejemplo, una granja, una unidad de producción de cerdos, se integra el biodigestor como elemento para la descontaminación y producción de energía, de producción de abonos orgánicos, y posteriormente está un sistema que puede ser de estanques o zanjas para la producción de plantas acuáticas que están integradas con una serie de cultivos en los cuales se va a aprovechar parte de esos nutrientes que se generan o que se pueden aprovechar vía abonos orgánicos. En el caso de las plantas acuáticas, utilizando la legna, utilizando la azola, que son cosechadas posteriormente para luego ser utilizadas en la alimentación de animales. Y en el caso de algunos cultivos que están asociados al sistema, pudiésemos estar hablando de musáceas, pudiésemos estar hablando de palmas, también se pudiesen utilizar para riego en frutales, en pastos, en yuca, en diferentes cultivos que sean para la producción. Entonces, en ese contexto es que lo hemos venido desarrollando, bien sea para la descontaminación de residuales de la producción porcina o para la producción bovina o incluso mezclas de ambos, ¿no? Entonces, pero la experiencia ha estado más enfocada en ese tipo de biodigestor, aunque en una oportunidad también instalamos se hizo un modelo tipo chino y funcionó perfectamente para el caso de una familia. Entonces, bueno, creo que para el pequeño productor, la idea sería trabajar en sistemas de descontaminación
que permitan ese aprovechamiento de la energía, contribuyan a la descontaminación y también para la producción de biomasa que puede ser aprovechada dentro de la unidad de producción para la producción, en este caso para la alimentación animal o para cultivos que van a la comercialización posterior. Sí, gracias. Sí, no es pregunta, pero me hizo acordar dos de las observaciones que tú hiciste. Tú estás en cualquier explotación bovina y todos los carros, todos se corroen, ¿ok? Todas las instalaciones se corroen, ¿ok? O sea, la corrosión no es solamente lo que salió del digestor o el biol que tú llevaste o el abono, no, eso se corroe por todos lados. En realidad, fíjate que lo que sale del digestor generalmente está en pH neutro, ¿verdad? Mientras que las excretas crudas y eso sí son, tienden hacia la acidificación. Y otro detalle, que tú lo mencionaste, el biol. Entonces, fíjense, de un digestor ustedes pueden sacar diariamente, claro, depende de lo que carguen, porque eso es flujo pistón, lo que ustedes cargan sale en un volumen similar, pero de un digestor pequeño, que le podemos dar 10 días de tiempo de retención, una cosa así, para una pequeña granja familiar, por lo tanto tenemos que cargar con 6.000 entre 10, que son 600 litros diarios, por decir algo así. Ustedes están sacando 600 litros de abono líquido, ¿ok? Entonces, los que hayan tenido experiencia con lumbricultura, ¿cuántos litros sacan ustedes por día? ¿Ah? 1 litro, si acaso, medio litro, y el efluente que sale de un criadero de lombrices es lixiviado. Aquí ya tuvo un tiempo de estabilización y está tratado. Para los amigos del ambiente, un biodigestor con 3 días de tiempo de retención hidráulica reduce la demanda química de oxígeno en el 70%. Nosotros diseñamos reactores anaerobios que tienen medio de soporte bacteriano en su interior y pueden llegar a reducir la demanda química de oxígeno en el 98%, incluso con 1,5 a 2 días de tiempo de retención hidráulico. Eso es para que ustedes sepan. ¿Estamos claros? Muchas gracias.